Hola, estamos en el día 19 de la serie Camino Limpio, parte 2. Partiré desde Sahagún al Burgo Renero. Hoy la etapa será de 18 kilómetros más o menos. Otra etapa llana y sin mucha dificultad. Y más en esta época del año otoñal, que el sol ya no calienta como en pleno verano. Pasaré por varios pueblos con sus típicas iglesias, como Calzada del Coto y Bercianos del Real Camino. Seguiré con la batalla contra la basura, eso ni que lo dudes. Aunque mi pinza ya está fallando un poco, pero todavía funciona. Así que acompáñame. A lo largo del camino tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, especialmente aquellas que se interesaban por mi proyecto. En esas conversaciones me di cuenta que había algunas personas que sus comentarios eran negacionistas. Esto que haces está muy bien, chaval, pero no sirve de nada, en unos días estará igual o peor. Otros comentarios que me hacían era: ya estamos en el declive, da igual lo que hagas. Y había otros que decían: así llevamos muchos años y no veo que esté ocurriendo nada. Sin embargo, al oír estos comentarios, pude reflexionar sobre ellos a lo largo del camino, durante esas largas jornadas, caminando y limpiando esos pequeños ecosistemas que estaban siendo afectados. En mis reflexiones me di cuenta que los humanos debemos de cambiar nuestra idea de cómo consumir. Así de simple. Estamos obligados a hacerlo. La superpoblación y nuestros malos hábitos nos han llevado a tener que hacer este cambio. Nadie sabe lo que va a pasar, pero si cada uno de nosotros observamos nuestro comportamiento, guiado por supuesto por la cultura del consumismo y los gobiernos que lo apoyan, nos daríamos cuenta que el consumo lineal no va a poder sustentar a los 7 billones de humanos que somos. Por lo tanto, el cambio tiene que existir, nuestros hábitos tienen que cambiar y en mi opinión ya nadie nos lo tendría que decir. Ni optimista ni pesimista. Hay que ser activista y actuar ya, ahora, ya. Piensa en estas cifras que te voy a dar. Hoy en día, con una población de 7.000 millones de habitantes que somos, y creciendo, cada día nacen 270.000 bebés, más o menos, y fallecen 115.000 personas, más o menos. O sea que la población crece
en más de 150.000 personas al día. Hoy por hoy ya hay soluciones o pequeños pasos que cada uno de nosotros puede tomar para cambiar la economía lineal y de desaprovechamiento. La economía circular es una buena opción y después de hacer alguna investigación me di cuenta que es muy simple. Cada uno de nosotros tendríamos que, por una parte, reutilizar lo que no se puede reciclar y por otra parte, reciclar y compostar, o mejor, devolverle a la tierra lo que la tierra pueda descomponer y usar para que lo podamos seguir utilizando nosotros. Ya no podemos usar y tirar. Hay mucha información en Internet sobre la economía circular. Dejaré algunos links aquí en la descripción. Esta es una excelente oportunidad para demostrar nuestra inteligencia, para demostrar que somos ingeniosos e innovadores en relación a las alternativas que hay para ser limpios con nuestro querido planeta y con nuestro preciado aire que respiramos y nos da la vida. Hola, ya llegué a mi destino, el Burgo Renero. No se puede hablar de este lugar sin mencionar al peregrino del siglo XVII, Domenico Laffy, que describe a este pueblo como un lugar de pastores con cabañas cubiertas de paja. Hoy en día solo tiene 250 habitantes, con una modesta iglesia parroquial de San Pedro, aquí detrás de mí, y una ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. No obstante, este pueblo tuvo un auge económico y se puede ver en las casas. El camino Trajana fue maravilloso, un bosque precioso y no había casi ningún peregrino, pero en la carretera había mucha basura. Ahora es tiempo para mí para descansar. Hasta mañana.